¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos al curso de desarrollo personal para elevar nuestra productividad y también, obviamente, nuestra empleabilidad. Como les decía, agradecerles por que estén acompañándome en esta sesión, gracias por acompañarme en esta conferencia e incluso por haber seguido el curso en todas estas fases. Recordarles, si es que recién se están conectando a este curso, que el objetivo principal es poder, a través de un trabajo de ciertas habilidades, a través de muchas habilidades personales, poder elevar nuestro nivel profesional y que eso pueda potenciar nuestras oportunidades en el mundo laboral. Nosotros hemos venido trabajando ya algunas habilidades blandas, llamadas blandas, pero no peyorativamente, sino al contrario, son realmente una de las mejores habilidades que podemos tener porque son las habilidades que conducen nuestras habilidades técnicas para poder ser ese profesional que buscamos ser, teniendo en cuenta que nos encontramos en un mercado laboral cada vez más competitivo. Entonces, eso es lo que hemos visto a través de este curso. Empezamos con un módulo en donde solo veíamos habilidades blandas, trabajamos lo que era la comunicación efectiva, la inteligencia emocional, el trabajo en equipo, digamos, las habilidades blandas más requeridas por el mercado, y llegamos a la conclusión de que las habilidades se pueden mejorar, se pueden potenciar a través de ciertos hábitos y ciertos comportamientos que deberíamos tener de manera constante en nuestras vidas. Ahora hemos pasado ya a sesiones claves, como por ejemplo, cómo hacer un currículum, cómo enfrentarnos de manera efectiva a una entrevista laboral, cómo enfrentarnos de manera efectiva a un assessment o a una dinámica grupal. Eso es lo que hemos estado viendo en estas últimas sesiones. Hoy vamos a hablar sobre las entrevistas laborales. Antes de iniciar y seguir conversando con ustedes, voy a conectarme a través de Facebook para poder estar atenta en caso tengan algún comentario o en caso tengan alguna pregunta que quieran hacer. Denme unos segundos, me conecto y empezamos. Estoy por conectarme. Denme un segundo, por favor. Perfecto, ahora sí, ya estoy aquí conectada. En caso tengan alguna pregunta o quieran hacer algún comentario, yo lo estoy viendo en vivo. Bueno, entonces les comentaba que estas son las sesiones que hemos trabajado en este curso y estamos llegando casi al final. Hoy día estamos hablando sobre las entrevistas laborales y en la próxima sesión hablaremos sobre las dinámicas grupales y los assessment centers. Les recomiendo que entren a ver cada una de estas sesiones. Realmente son sesiones que van a buscar y remover entre sus habilidades, porque todos tenemos habilidades personales, solo falta desarrollarlas y entender que son valiosas, porque a veces nos preocupamos más por las habilidades técnicas, por adquirir conocimientos, de repente tener maestrías, cursos de especialización, diplomados, que son buenos. Pero no basta con eso, porque uno puede tener muchos conocimientos, pero no va a poder potenciarlos o no va a poder utilizarlos de manera efectiva si es que no ha podido desarrollar habilidades personales como habilidades de liderazgo, habilidades de autogestión, por ejemplo, ¿no? Para buscar empleo se necesita tener altas habilidades de autogestión, si no va a ser muy difícil levantarnos y generar un currículum vitae, empezar a postular a trabajos. Recuerden, decirse uno mismo qué tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer es más difícil que alguien venga y nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, todo esto es lo que vimos. Por eso les recomiendo de que si es que están interesados en mejorar su desarrollo personal para potenciarse profesionalmente y ser ese profesional que quieren ser, entren a las sesiones pasadas. Camex guarda todas las sesiones y las sube en el Facebook en la parte de videos, así que podrían ingresar y revisarlas. Y así como este curso, van a haber muchos otros que estoy segura van a ser muy buenos para ustedes, dados por colegas míos en distintas ramas empresariales y profesionales. Sin más que decir, me presento. Mi nombre es Ximena Briceño. Yo soy consultora, me dedico a asesorar, consultora independiente, me dedico a asesorar empresas en temas de
gestión de proyectos, en temas de planeamiento estratégico, en temas de gestión de personas, habilidades blandas, todo con el foco de poder mejorar sus indicadores, su rentabilidad. Soy docente aquí en CAMEX y también en otras instituciones para las ramas administrativas y de negocios, y también soy emprendedora al igual que ustedes. Ahora sí, empecé. Como les decía, ¿qué vamos a ver hoy? Al finalizar esta sesión vamos a lograr entender la relevancia y las fases más importantes dentro de una entrevista. Bueno, en principio dentro de un proceso de reclutamiento y luego dentro de una entrevista para podernos preparar de manera efectiva para una de ellas. Antes de iniciar, definamos un poco qué es empleabilidad. De hecho, lo he mencionado en varias ocasiones, pero para mí es importante redundar en este término porque a veces confundimos un poco la empleabilidad porque pensamos que, digamos, es un término que se utiliza o una preocupación de solamente dos momentos: cuando nunca hemos trabajado y queremos insertarnos laboralmente, o cuando hemos perdido nuestro empleo y queremos trabajar. Solo ahí debemos preocuparnos en la empleabilidad. Y este es un error. Ese es un error que nos cuesta caro. Nos cuesta caro porque vamos a demorar en conseguir trabajo, nos cuesta caro porque de repente no vamos a conseguir el trabajo que queremos, porque de repente no vamos a cumplir nuestros objetivos profesionales como los quisiéramos, porque la empleabilidad no son solo esos dos momentos. La empleabilidad es una actitud constante y plena. Nosotros somos empleables desde que entendemos que somos nuestro mejor negocio. Un negocio que puede trabajar de manera independiente o un negocio que puede trabajar de manera dependiente, pero somos nuestro mejor negocio. Como tal, por ejemplo, tenemos que invertir en nuestra marca personal, tenemos que invertir en actualizar nuestros conocimientos de manera constante, tenemos que invertir también en trabajar nuestras habilidades y nuestros hábitos personales para mejorar nuestro desarrollo personal. Tenemos que invertir en nosotros, tenemos que generar un entorno de influencia, un entorno que nos respalde. Entonces, la empleabilidad es una actitud constante que nos permite entender que nosotros como personas somos nuestro mejor negocio. Y lo que hacemos es prestar servicios. Prestamos servicios independientes o prestamos servicios dependientes. Pero de alguna manera, las personas van a hablar de nuestra calidad de servicio. Y eso no va a ser solamente para que la empresa tenga buenos resultados, sino que nosotros como negocio necesitamos tener un producto o un servicio de calidad que dé buenos resultados al margen de la empresa en la que trabajamos. Si entendemos esto, vamos a mantenernos empleables a través del tiempo. Es decir, si uno logra manejar su actitud de empleabilidad como una constante, realmente se preocupa de manera constante por su empleabilidad, va a tener la capacidad de mantenerse con trabajo sin importar las circunstancias y el entorno en el que se enfoque, en el que esté viviendo. Es decir, una pandemia, es decir, me quedé sin trabajo, es decir, no sé, pues la empresa cerró, la empresa quebró. Una persona, y no solamente eso, ¿no? La evolución, la tecnología reemplazó muchas de las funciones que yo tenía, entonces mi cargo se hizo inútil. Una persona que trabaja de manera constante su empleabilidad se anticipa, sabe no temer a la tecnología y poder adaptarse y ser flexible a nuevos conocimientos. A través del tiempo, las máquinas, la tecnología ha reemplazado muchos trabajos que existían, muchos trabajos que eran de repente mecánicos y rutinarios. Pero hay una diferencia entre una persona que tiene una actitud empleable y otra que no. La persona que no la tiene se asusta y empieza a generar rechazo con la tecnología porque le quitó el trabajo. La persona que mantiene una actitud empleable ve esta tecnología como una oportunidad y entiende que es parte del cambio. Lo único que tiene que hacer es adaptarse y encontrar la oportunidad y el cambio frente a este nuevo entorno. Entonces, a raíz de eso empiezan a surgir nuevas profesiones, empiezan a surgir nuevos negocios, porque son personas que decidieron mantenerse con trabajo a pesar de los cambios que existen en el entorno.
pueden emprender. Entonces veamos, por ejemplo, esta misma pandemia, hubieron personas que pudieron echarse para atrás, y ojo, sin criticar, porque la actitud de empleabilidad es muy difícil, entonces es una habilidad que se tiene que ir mejorando día tras día. Pero, por ejemplo, para que noten la diferencia, la pandemia definitivamente dejó, al margen que dejó muchos estados críticos en todos los aspectos, uno de los que dejó fue muchas personas desempleadas, pero hubieron quienes supieron reponerse y mantenerse con empleo a pesar de la pandemia. ¿Por qué? Porque hicieron su propio negocio, porque se reinventaron, porque supieron ver la oportunidad en este cambio. Entonces, si nosotros estamos preparados y tenemos esta actitud, por ejemplo, siempre vamos a tener un currículum actualizado. No nos va a pasar que nos quedamos sin trabajo, ahora recién nos ponemos a hacer el currículum. Eso no le pasa a una persona que tiene una actitud de empleabilidad. Una persona que tiene una actitud de empleabilidad tiene siempre su currículum actualizado, tiene varias versiones de su currículum, tiene una versión más gráfica, una versión más estructurada, una versión más cronológica, por ejemplo. Imagínense, quedarse sin trabajo y en eso te das cuenta que en verdad nunca te actualizaste en estos años y quieres empezar a actualizarte. Una persona que tiene una actitud empleable se actualiza de manera constante, porque entiende que muy al margen de la empresa a la cual le eres leal, te tienes que ser leal a ti mismo. Y en principio tú eres tu mejor negocio. Entonces, si estás apostando por potenciar la empresa en la que trabajas, poténciate a ti primero. Y para eso tienes que darte el tiempo. Entonces, una vez que entendemos esta actitud de empleabilidad, podemos ver todos los otros hechos de una manera mucho más responsable y mucho más activa. ¿Cómo mejoramos nuestra empleabilidad? Primero, hay que disponer de un buen nivel de cultura, practicar una conducta y estilo de vida coherente. Recuerden que actualmente nuestra vida privada y nuestra vida profesional se entremezclan a través de las redes sociales y querramos o no, terminan siendo muy públicas. Entonces, es importante que utilicemos nuestra vida personal como un buen respaldo a nuestra vida profesional, que exista coherencia. Otro punto es demostrar una conducta responsable, una conducta ética, ser capaz de generar valor para las empresas en las que trabajamos o nuestros propios emprendimientos, tener una proactividad frecuente, disponer de habilidades para trabajar en equipo, tener un buen control emocional, y esto es básico para poder mejorar nuestra empleabilidad. Si bien es cierto, las emociones nos pueden potenciar, no hay que dejar que nos lideren. Nosotros tenemos que decidir en base a lo que creemos que es correcto o no, no decidir por nuestras emociones. Utilicemos nuestras emociones como para potenciar lo positivo, potenciar lo que queremos hacer, no lo que no queremos hacer, porque al final terminamos actuando de una manera que es contraproducente para lo que buscamos de manera profesional. Otro punto es desarrollar niveles de autogestión y mejora continua. Recuerden, esto es muy importante para las personas que trabajamos nuestra empleabilidad, porque no vamos a tener a nadie que nos diga qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Es decir, surge la pandemia y tenemos que reinventarnos. Nadie va a venir a decirnos cómo debemos reinventarnos o en qué debemos reinventarnos o cuándo deberíamos empezar a reinventarnos. Somos nosotros los que tenemos que decidir, tenemos que levantarnos, tenemos que motivarnos a nosotros mismos. Aquí no existe que recursos humanos, que me tiene que motivar para yo hacer. No, no, no. Te motivas tú mismo, te levantas y empiezas a hacer lo que tienes que hacer. Porque solo así vas a poderte mantener empleable a través del tiempo. Ahora, entendiendo todo lo que hemos hablado de cómo poder mejorar nuestra empleabilidad y ser más empleables, hablemos de un punto importante que es el currículum vitae. De hecho, hemos tenido 2 sesiones hablando de este tópico de manera profunda y detallada. Lo que vamos a hacer ahora es hablarlo de una manera muy escueta, solamente para que ustedes sepan que hubo esta sesión, la revisen, y también porque va muy ligado a la entrevista laboral. La pregunta aquí es, ¿qué es el currículum? Muchos pensamos que si hacemos un currículum perfecto conseguimos el trabajo. Y esto es mentira. Un currículum vitae no te ayuda a conseguir un trabajo. Nunca va a ayudarte a conseguir un trabajo. Un currículum vitae te ayuda a conseguir una entrevista de trabajo. Y eso es lo importante. Un currículum vitae bien hecho te abre la puerta a la entrevista de trabajo. Y eso es lo que necesitamos, porque antes de eso
la relación es muy lejana, la relación es muy fría, no solamente es muy fría y lejana, sino que no te conocen, realmente no saben si tienes el potencial. No puedes ser convincente ni persuasivo en función a lo que has hecho porque no te están viendo, porque no están contigo. Tú necesitas esa oportunidad. Hay personas que se saltan el currículum vitae y no está mal, ojo, porque entran por algún tipo de recomendación, ¿no? Sí, que tengo un familiar, que tengo un amigo que tiene experiencia en tal rubro, entrevístalo. Entonces ya aquí ya el currículum vitae no existe, no funciona, pero cumple el mismo rol, cumple informar y respaldar algún tipo de experiencia y aprendizaje, generando interés en el reclutador para que diga, ok, lo quiero conocer. Entonces, si tú tienes esa persona que te va a recomendar, el currículum vitae pasaría a ser lo similar al currículum vitae, pero no siempre tenemos a esa persona y no siempre la tenemos para todos los puestos de trabajo en los que querramos estar. Para eso es importante que nosotros podamos hacer un buen currículum vitae, con el único foco de que nos llamen a una entrevista. Teniendo esto en mente, vamos a hacerlo mejor, porque a veces hacemos un currículum pensando que con esto me contratan. Entonces sentimos que tenemos que decirlo todo, porque tenemos que ser altamente convincentes. Y hacemos un currículum de 10 páginas. Porque claro, como nuestra mente está, con esto me contratan, hacemos de 10 páginas. Pero qué error más grande, porque el que lo va a leer, lamentablemente, así como va a leer tu currículum, va a leer 20, 30 currículums más, y no se va a dar abasto de leer 10 páginas por currículum. Es más, lo va a ver tan pesado, lo va a ver tan complejo, tan difícil, con tanta información, que solamente va a leer tu nombre, los primeros datos y va a pasar al siguiente. Entonces estás perdiendo una oportunidad importante. En cambio, si tú cambias el chip y dices, ok, este currículum no me va a ayudar a conseguir el trabajo, pero sí me ayuda a generar interés, a lograr que el reclutador, la persona que me va a entrevistar, diga, a esta persona la quiero conocer. Entonces tienes que hacer un currículum que sirva para eso, que sea altamente publicitario, que se dedique a publicitar tu imagen, un currículum que tenga lo estrictamente necesario, que llame la atención y deje esa sensación de, oye, esto me gusta, pero faltó información, quiero conocerlo, quiero que venga y me lo cuente. Porque ya en la entrevista tú vas a poder dar más detalles, vas a poderle intensidad a tu ritmo de voz, de hecho vas a poder utilizar todas las habilidades personales que hemos visto antes, ¿no? Vamos a usar la comunicación verbal, la comunicación no verbal, la comunicación paralingüística, vamos a tratar de atraer a nuestro oyente para que no solamente se convenzan en nosotros, sino nosotros le transmitamos esa confianza de que somos el candidato idóneo. Pero para eso necesitamos llegar a la entrevista. Y esa llave que te hace llegar a la entrevista es el currículum. El currículum necesita tener ciertas características para cumplir este fin. Uno, tiene que ser claro, tiene que ser breve, tiene que ser conciso y estructurado. No distraigan al reclutador, no pongan muchos colores, no pongan información arriba, información abajo, o sea, datos arriba, datos abajo, pongan todos los datos en un solo sitio, esquematicen de manera cronológica, por ejemplo, del más reciente al más antiguo, tanto para experiencias como para aprendizaje. Pongan su presentación profesional, hablen un poco de quiénes son, qué es lo que buscan y qué es lo que han hecho. Adáptenlo, y esto es básico, adapten su currículum a la oferta de trabajo a la cual están postulando. A veces hacemos un solo currículum que lo enviamos para todos, y esto es un error, porque tú tienes que, como les decía, enganchar al reclutador para que diga, a esta persona la quiero conocer, generar ese interés. Para eso es importante que utilices frases, términos y palabras claves, que vas a sacarlas de la oferta laboral. Tú tienes que revisar la oferta laboral y ver exactamente qué es lo que piden. Tener un currículum base, pero empezarle a hacer ajustes poniendo esas palabras, esas frases, esos términos que han puesto en la oferta laboral, que efectivamente tienes, pero de repente no los habías redactado de esa manera, pero en la oferta laboral aparecen. Si tú los pones en tu currículum vitae, lo que vas a generar es que el reclutador asocie y en algún punto diga, oye, esto es lo que estoy buscando y justamente esta persona lo tiene. Quiero entrevistarla, quiero conocer más de ella.
Tiene que ser de fácil lectura, no se enreden con la lectura, pero tiene que ser muy bien redactado. Tiene que tener palabras claves, descripciones claras y concretas sobre tu formación académica, tu experiencia profesional, habilidades y metas. Eso es lo importante en un currículum vitae. Por eso, una recomendación que les puedo dar es cuando lo terminen, no digan ya está, sino revisen ortografía, revisen gramática, revisen su redacción y adicionalmente a eso, pídanle un consejo a alguien cercano que ustedes valoren. No solamente valoren emocionalmente, sino valoren intelectualmente, porque van a poder revisar su currículum y decirles, mira, lo que has dicho no se entiende muy bien, o yo entiendo esto y ustedes van a poder comparar, yo quería decir esto y ella entiende otra cosa, entonces no está funcionando, o les puede dar su punto de vista de qué cosa deben mejorar. Entonces son detalles que deben empezar a tomar en cuenta para cuando hagan un currículum. Aquí algunos pasos, recuerden primero el encabezado, nunca pongan de título currículum vitae, porque se entiende que es un currículum vitae. Más importante es que pongan de repente licenciado en ingeniero de o su nombre completo, es un título mejor. Sus datos personales, puedes poner tu nombre, ciudad de residencia, etcétera. Luego tu perfil profesional, cuáles son tus objetivos, resumir un poco a qué te dedicas. Luego pones tu formación académica, luego tu experiencia profesional, ordenada cronológicamente, ambas, ¿no? La formación académica y la experiencia profesional, de la más reciente a la más antigua. Luego pones tus habilidades, que debes enfocarte en qué es lo que crees que te diferencia de otros profesionales. Y acá vienen tus habilidades personales, ¿no? Soy muy buena o muy bueno comunicándome, tengo altos niveles de comunicación efectiva, tengo altos niveles de liderazgo, pero ojo, todo lo que ustedes pongan tienen que vincularlo a algún recuerdo, a alguna experiencia. Es decir, cuando vayan a la entrevista y ustedes pusieron que tienen habilidades en liderazgo, hablen de esto. ¿Por qué tienen habilidades en liderazgo? ¿Qué han hecho en su vida que ha demostrado que tienen habilidades en liderazgo? No solamente lo pongan, tienen que vincularlo a algún recuerdo. En el currículum quizás solo lo pondrán, pero en la entrevista lo tienen que mencionar. Luego los idiomas que tienen, que conocen, luego los softwares y por último los cursos y los congresos. Esto es lo que ustedes deben poner en su currículum vitae de la manera más estructurada y ordenada posible. Para finalizar, verifica la gramática y la ortografía. Recuerda que de una u otra manera, sin importar el rubro al que te desempeñes, este va a ser el primer prototipo de trabajo que estás entregando. Digamos que los reclutadores van a revisar y van a decir, esto es lo que esta persona puede hacer. Si ustedes entregan algo mal redactado, con mala gramática y mala ortografía, lo que van a revisar es, ok, si yo a esta persona le pido que haga un informe, probablemente me va a entregar un informe con mala ortografía, mala gramática, mala redacción. Bueno, no es alguien a quien yo quiera tener entre mis filas. Entonces, eso es importante que ustedes conozcan. Otro punto es asegúrate de dárselo a leer a amigos o a familiares que te puedan ayudar a detectar o mejorar elementos del currículum vitae. La revisión ortográfica del ordenador puede tener imprecisiones. Ese es otro punto que ustedes tienen que tomar en cuenta y que ya les había recomendado, ¿no? Verifiquen esto con familiares, con amigos, verifiquen, revisen su currículum para que puedan darle los mejores inputs y ustedes lo puedan mejorar. Ahora hablemos del proceso de selección. El proceso de selección cuenta con 3 etapas aproximadamente. Una primera etapa es la etapa del acercamiento. Esta es cuando tanto los candidatos como las empresas empiezan a acercarse. ¿Por qué? Porque las empresas van a dar... uy, perdón, se desconectó. Listo. Ahora sí, aquí es cuando las empresas empiezan a buscar los perfiles, empiezan a ver si podrías o no podrías encajar en el perfil que tienen, o sea, empiezan a mandar la oferta laboral y empiezan a hacer esta revisión. Luego aquí viene el interés, es saber si quiénes son los mejores para este puesto y aquí empiezan a hacer la revisión de los currículums. Aquí es donde nosotros tenemos que entregar nuestro currículum y hacernos esta pregunta, ¿qué me pueden ofrecer? Y en función a eso, ajustar su currículum para que puedan ser llamados. Luego van a pasar al contacto, que los pueden llamar por teléfono, los pueden llamar por correo, les pueden mandar un mensaje de texto. Y ojo, aquí es donde ustedes ya rompieron la barrera.
utilizaron el currículum vitae como esa generación de interés para que el reclutador diga, a esta persona la quiero conocer. Luego pasamos a la etapa de la selección, y en esa nos vamos a detener el día de hoy y en la próxima sesión. Cuando hablamos de la selección, es ese momento donde la empresa va a realizar distintos filtros para saber si ustedes son el candidato idóneo, si ustedes realmente van a ocupar ese puesto de manera eficiente. Hay empresas que solo utilizan la entrevista laboral, hay empresas que utilizan algunos exámenes técnicos, psicológicos, hay empresas que agregan dinámicas, agregan assessment centers, dependiendo del presupuesto que tengan, dependiendo del tiempo que tengan y dependiendo del perfil que quieran tener, ¿no? Mientras más filtros hayan, probablemente encuentren un mejor, o se aseguren de encontrar un mejor perfil. Y es aquí donde debemos lucirnos, porque ya nos conocen de manera presencial, ya saben quiénes somos. Antes de eso éramos solo un currículum que generaba interés. Ahora nos están viendo. Debemos aprovechar esta oportunidad. Una vez que pasamos estos filtros, vamos a entrar al acuerdo y terminamos con la incorporación. ¿Cuánto tiempo demora? La verdad es que depende de cada empresa y de cada presupuesto. Mientras más demore, es más presupuesto para la empresa. Entonces va a depender del tamaño de la empresa. Pero normalmente las primeras 4 etapas demoran alrededor de 2 semanas, o dependiendo de la empresa, como 2 semanas como mínimo, no menos. Y la última parte sí es una parte inmediata, porque si ya te encontraron, no te van a dejar huir, entonces van a querer enganchar contigo lo antes posible. ¿Cuáles son los tipos de evaluaciones o los tipos de filtros que existen en esta parte de la selección? ¿A qué nos vamos a enfrentar después de que hemos logrado, a través de nuestro currículum, pasar a la etapa de selección? Vamos a entrar a las entrevistas, dinámicas grupales, assessment centers, pruebas psicológicas, pruebas técnicas y quizás algunas otras más, pero estas son las más comunes. Hoy vamos a hablar específicamente de las entrevistas y, como les mencionaba, en la siguiente sesión de las dinámicas y los assessment centers para entender qué es lo que busca la empresa en estos filtros. Cuando hablamos de la entrevista de trabajo, esta se considera digamos, el filtro más antiguo y universal para poder admitir o rechazar una candidatura. Es decir, cuando pensamos en un trabajo, lo primero que pensamos es la entrevista que vamos a tener. Podemos definir la entrevista como una conversación entre el candidato y el entrevistador, el reclutador, con un objetivo general: recoger datos e información sobre el candidato y contrastar lo que ha puesto en el currículum vitae para poder determinar su idoneidad para ocupar el puesto de trabajo. Por eso les decía, es muy relevante que antes que ustedes vayan a una entrevista laboral, revisen el currículum vitae que han mandado, porque ustedes tienen que justificar con experiencias, no necesariamente de trabajo, con experiencias que hayan vivido, cada uno de los aspectos que han puesto en su currículum. Si no, no van a tener un respaldo. Recuerden que el currículum era algo muy conciso, donde no diste mayor detalle. Así que es importante que si pusiste que eras líder, si pusiste que eras analítico, si pusiste que lograste mejorar la rentabilidad durante tu gestión, cuando llegues con el ejemplo y la experiencia concreta para contar, porque eso va a marcar la diferencia en una entrevista. ¿Cuáles son los tipos de entrevista que pueden existir y a los que se van a poder enfrentar? Existe la entrevista preliminar. A veces las empresas hacen una entrevista previa de pocos minutos, puede ser presencial o telefónica también, en donde o puede ser virtual, ¿no? Por Zoom, etcétera, donde te van a llamar y te van a hacer unas cuantas preguntas. No es la primera entrevista donde se realiza la toma de contacto. Bien puede ser por teléfono o puede ser presencial, con un rápido y conciso repaso del currículum. No te van a hacer algunas preguntas, digamos lo que para ellos era más relevante de tu currículum, para poder saber y contrastar si es real. Incluso hasta te pueden preguntar detalles como en cuánto van tus expectativas salariales, ¿no? Para hacer un primer filtro, es decir, si tienen 50 candidatos, bajar a 20. Luego tenemos la entrevista a profundidad, y esta es la entrevista que nosotros conocemos más y probablemente es a la que más hayamos asistido. Esta es una entrevista donde nos acercamos a la empresa, ya es presencial, bueno, actualmente podría ser virtual, ciertamente, dura más tiempo que la entrevista preliminar, no es tampoco
individual, en esta sí es muy individual, y aquí es donde se valora si el candidato cumple correctamente con el perfil de puesto, no solamente en aprendizajes y experiencias, sino si es que cumple en cuestiones de habilidades personales, si sabe comunicarse bien, si puede contar algún logro que sea significativo y relevante y lo pueda contar con veracidad, no dude al momento de contarlo y sobre todo demuestre mucho nivel de confianza. Porque aquí viene la pregunta, ¿cómo pretendes que ellos confíen en ti si no confías en ti mismo primero? Claro, esto puede sonar muy poético, pero es la verdad. Y les digo porque yo he sido la otra parte, y he sido la parte que entrevistaba, y es difícil, por más que tengas un perfil bueno, creer en alguien que no cree en sí mismo. Porque la verdad es que yo no solamente necesito a alguien que tenga los conocimientos, sino necesito a alguien que cuando llegue un problema del cual él no tenga conocimientos, porque eso siempre pasa en un trabajo, pueda tener la confianza de enfrentarlo y darle solución. Más allá si la solución va a ser la más efectiva o no, sino que no tema y se enfrente porque tiene confianza. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que demostrar en una entrevista a profundidad. Y luego tenemos la entrevista. En esa entrevista ya solamente quedan 2 o 3 candidatos, o de repente solo uno, en donde ya no solamente está el reclutador, sino está el jefe directo de este trabajador, el que sería su jefe directo, y empiezan a hablar temas más contractuales, ¿no? De cómo es la forma de trabajo, como para que sea el último visto bueno. Puede hacerse con 2 o 3 candidatos y el jefe de esta área puede escoger a 1 o a 2. Estas son las 3 entrevistas. La verdad es que la que se da con mayor frecuencia es la entrevista a profundidad. Las otras 2 dependen de la empresa, el presupuesto y el tiempo que tengan. Yo sugiero las 3. Ahora, por número existen las entrevistas individuales y las entrevistas grupales. Las entrevistas individuales son las más habituales, porque de alguna forma se escarba mejor la información de las personas. Incluso las entrevistas a profundidad tienden a ser todas entrevistas individuales. Quizás las entrevistas preliminares, esas que son solamente para filtrar y quedarse con un menor número de currículums y se hacen preguntas muy básicas solo de filtro, pueden ser entrevistas grupales, ¿no? Aquí hay varios candidatos para el proceso de selección abierto y en algún punto es tratar de hacer un mini bosquejo de lo que sería una dinámica grupal. A ver, denme un segundo, por favor. Ya, ahora sí. ¿Cuáles son las partes que hay dentro de una entrevista de trabajo? Primero, la recepción, ¿no? Cuando recién ingresas. Y acá hay que tener algo presente. No deben llegar tarde, esto definitivamente. O sea, si lo citan a las 10, no lleguen 10 y 1. 10 y 1 no deben llegar, no lleguen tarde, pero tampoco lleguen tan temprano. Si los citan a las 10, no lleguen a las 9, no lleguen 9 y media. Llegar un cuarto para las 10 es una buena hora. Llegar 10 para las 10 también es una buena hora. Llegar mucho tiempo antes tampoco es bien visto. Llegar a las justas o llegar tarde, bueno, eso definitivamente causa muy mala impresión. Luego viene la presentación de la empresa, van a hablar acerca de la empresa, la presentación del puesto de trabajo, es lo que suele hacer el entrevistador, hablar un poco de la empresa y sobre todo hacerte la siguiente pregunta. Te van a preguntar si es que conoces de ellos. O sea, cuando entran a la entrevista, les van a preguntar, les van a hablar sobre la empresa. Bueno, nosotros somos, bla, 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 van a empezarles a hablar de la empresa y luego les van a preguntar, es más, de repente antes van a empezar a hablar un poco y luego les van a decir, ¿pudiste averiguar de nosotros? ¿Qué sabes de nosotros? Va a ser una de las primeras preguntas. Y recuerden, todas las preguntas que se hacen en una entrevista laboral no es para medir sus conocimientos en sí, es para medir sus habilidades. Si yo te pregunto si lograste conocer de nosotros, si has investigado de nosotros, no es para saber realmente si sabes en qué año fuimos fundados, es para saber si tuviste interés o somos una empresa más para ti. Si realmente eres una persona que cuando se enfoca en un objetivo se compromete. Entonces, como tienes compromiso, te diste el tiempo de averiguar de nosotros. Entonces, esa es una pregunta importante. Cada vez que ustedes vayan a una entrevista de trabajo, deben averiguar acerca de la empresa. Luego va a haber la presentación del puesto de trabajo,
Se les va a hablar acerca de de qué se trata el puesto de trabajo a muy grandes rasgos. Luego les van a hablar o les van a pedir algunos datos personales como para romper el hielo. Luego les van a hablar acerca de su formación, y es aquí importante que no solamente mencionen en qué se formaron, sino deben dar algunos ejemplos de hitos importantes dentro de su formación. Todos hemos tenido logros e hitos, algunos más, algunos menos, pero todos hemos tenido. Solamente tienes que darte el tiempo de sentarte, hacer una lista, reflexionar y darte cuenta de cuáles fueron estos hitos. Otro punto es la experiencia profesional. Aquí es lo mismo, ¿no? Debes mencionar la experiencia laboral, pero comentando tus logros, tus hitos y qué funciones hiciste en cada experiencia laboral que tuviste, mencionando primero las que van más ligadas al puesto de trabajo en el que te estás enfrentando en esta oferta laboral, y luego otras funciones que hiciste que también fueron importantes. Adicionalmente, van a hablar de otros datos de interés. Trata de profundizar en aquellos datos que demuestran que tienes habilidades personales, como, no sé, disciplina. Por ejemplo, si haces algún deporte, las personas que suelen hacer deporte son personas disciplinadas, entonces vale la pena comentarlo. No solamente comentes tus hobbies, sino relaciona tus hobbies con actividades que hayas podido hacer, ¿no? Ya sea, no sé, ¿te gusta cantar? En vez de que digas, me gusta cantar, de repente en algún momento perteneciste a algún coro o hiciste algún voluntariado, es importante que lo comentes. Luego se va a hablar del proceso futuro, digamos que el reclutador te va a comentar qué es lo que se viene, te van a hacer algunas preguntas o te van a dar espacio a que tú las hagas, y luego viene la despedida. Esas son normalmente las partes que existen dentro de una entrevista. ¿Qué hacer antes? ¿Qué debemos hacer antes de una entrevista? Primero, infórmate acerca de la empresa. Como les decía, es importante que te informes acerca de la historia de la empresa, qué es lo que hace la empresa. Incluso pregunta, de repente tienes conocidos que en algún momento trabajaron ahí o tienen algún conocido que trabajó ahí, así que es importante que averigües lo más que se puede. Averigua de la industria e incluso averigua de los entrevistadores, porque a veces el reclutador te puede llamar y te dice, me llamo Guillermo Pérez. Bueno, existen las redes sociales, date el tiempo, investigalo por Instagram, por LinkedIn, por Facebook, date el tiempo, porque no solamente lo vas a hacer tú, lo van a hacer ellos contigo también. Entonces, si ellos tienen esa ventaja, tenla tú también. Busca la mayor información posible sobre la posición que estás buscando para que tus palabras sean más asertivas. Desarrolla una lista de preguntas que quieras hacerle al entrevistador. Toma nota para la entrevista. Investiga cuánto tiempo va a durar la entrevista para que estés preparado y no demuestres cara de incomodidad si es que está durando mucho. Prepara la logística si está lejos, cerca, hay transporte para que no llegues tarde. Claro, vas a tener una justificación, pero si te preparaste y te anticipaste, no vas a llegar tarde. Luego practica tus respuestas antes posibles preguntas difíciles. Piensa y anticípate, ¿qué es lo más difícil que podrían preguntarte? ¿Cuál sería tu debilidad más grande en esa entrevista? Porque en base a eso te podrían hacer una pregunta. ¿O qué pregunta sería con la que te sentirías más incómodo? Y practica una respuesta. No vayas a la entrevista pensando, me va a ir bien, todo a mí me va perfecto, porque ojalá y te vaya bien. Pero si tienes la posibilidad de prepararte, prepárate. ¿Qué hacer durante? Primero, sé el protagonista. Es tu momento. Ha llegado el momento de que te luzcas. Sé el protagonista. Toma las riendas de esa entrevista. Evita ser pasivo o estar a expensas a que te hagan preguntas, ¿no? Como que ya solamente te respondo lo que me preguntas. Agrega comentarios si es posible. Por eso la preparación es clave, porque si no te preparas no vas a tener qué cosa decir, va a ser muy difícil que te pongas con los nervios a improvisar, así que mientras más hayas repasado qué cosa podrías decir, en ese momento tendrás más ideas para no quedarte de manera pasiva en la reunión, sino empezar a ser un agente activo. Enlaza preguntas que te formulen con algunos conceptos que tú creas que son importantes que debas mencionar. Entonces, trata de llevar las preguntas a algunos conceptos, obviamente respondiendo las preguntas a conceptos que para ti son importantes de mencionar. Escucha cuidadosamente todas las preguntas. Eso también es importante. A veces nos aceleramos y no escuchamos bien lo que nos preguntan y contestamos cualquier otra cosa. Y eso es un problema porque o no nos serían muy buenos en repetirnos la pregunta o no nos van a repetir la pregunta y van a pensar que de repente no tenemos mucha capacidad de comprensión. Entonces, asegúrate bien de lo que te están preguntando, escucha bien, no solamente tienes que ser activo, sino tienes que tener capacidad de escuchar y asegúrate de entender. Si es que de repente algo no te quedó claro, preguntarle,
o hacerle un feedback de, ¿me estás preguntando esto? ¿A esto te refieres? Es mejor porque la otra persona va a sentir que estás interesado y que te estás tratando de asegurar de la pregunta en vez de contestar cualquier otra cosa. También tienes que poder identificar las señales no verbales del reclutador, del entrevistador. Ser empático, porque de repente vas a percibir, el entrevistador es una persona, de repente tenía un mal día, de repente parte de las preguntas que te hace o parte de la conducta que tiene es porque algo le pasó. Entonces tienes que estar totalmente atento y ser empático para poder identificar estos puntos y en función a eso poder actuar de manera más asertiva en tu entrevista. Siempre responde en tono positivo, evita los nos, intenta siempre empezar por un sí y conceptos positivos y pospon la discusión del salario lo más que puedas, hasta que esté la oferta hecha. Una respuesta cuando te preguntan el salario es contestar, ¿cuánto deseas ganar? Lo que este puesto está dispuesto a ofrecer, ¿no? Lo que el mercado ofrece por este puesto. Ni más ni menos que eso. Es una buena respuesta. Entonces, o me gustaría escuchar su oferta porque es posible que pueda alinearme a lo que me ofrecen. Entonces, tratar de dilatar lo más que se pueda cuánto deseas ganar es mejor. Porque muchas veces se comete el error de, bueno, ya terminó la entrevista, ¿y cuánto pagan? O el reclutador te dice, ¿y tienes alguna pregunta por hacerme? Sí, ¿cuánto pagan? Es una pregunta muy tosca. Entonces, tenemos que evitarla y llegar hasta lo más que se pueda. Y cuando te hagan oferta, en el peor de los casos, la rechazas porque no es lo que estás buscando. O la negocias porque de repente dices, ese trabajo me gusta, pero no puedo quedarme por esto, me quedaría por tanto, y la empresa podría estar dispuesta a negociar. ¿Qué hacer después de una entrevista de trabajo? Se terminó la entrevista, te fue bien, te fue mal, pero se terminó. Primero, haz un resumen de los puntos claves, porque puede que no te elijan, pero va a servirte como una experiencia y un aprendizaje para una entrevista futura. Pregunta cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Cuando termine la entrevista, una de las preguntas que no puedes olvidarte de hacer es, ¿cuáles son los pasos que siguen? Entonces te van a decir, si es que quedaras seleccionado, te vamos a llamar tal fecha, luego pasa esto, luego pasa lo otro para que te prepares. Arregla tu agenda con fecha y hora específica para tu siguiente contacto. Una buena forma de hacer un siguiente contacto es cuando termines la entrevista y llegues a tu casa, abre tu computadora y responde con un correo y dile, por ejemplo, gracias Mariana por la entrevista de hoy, estaré esperando tu contacto en caso haya algún tipo de respuesta positiva, porque te haces sentir presente, haces que no solamente eres protagonista del momento, sino eres activo, sino estás generando una conversación, ya sea para que la persona te conteste y te diga, bueno, no quiero, o ya sea para que la persona te diga que sí, te tiene en la memoria. Entonces, esa es otra forma de generar un contacto y haz notas sobre las respuestas o temas que funcionaron mejor durante la entrevista para que las tengas como una experiencia adicional. Estamos muy pegados con la hora, así que eh, he ido un poco rápido, lo sé. Los dejo con una reflexión final y que me parece muy importante cuando uno tiene una entrevista laboral es, no es que crean en ti, es reflejarles que crees en ti mismo. Cuando uno está en una entrevista laboral, y esto por favor ténganlo siempre en mente, no podemos esperar que crean en nosotros si nosotros no creemos en nosotros primero. Suena un poco enredado o suena un poco poético, pero es la verdad. Porque yo quiero tener en mi empresa alguien que sea capaz de enfrentar los problemas que surjan, enfrentar los retos que surjan sin temor. Y la mejor forma de enfrentarlos es que esa persona confíe en sí mismo, porque no todo se sabe. Por más que uno estudie maestrías, cursos, etcétera, siempre va a llegar un problema del cual uno no tenga conocimientos. Pero la diferencia entre un profesional y otro es que hay profesionales que confían en sí mismos y no van a tener temor alguno de enfrentar cualquier problema que venga solo por el hecho de tener esa confianza. Yo necesito dentro de mi equipo alguien que tenga ese nivel de confianza más allá de sus propios conocimientos. Cuando estamos en una entrevista, es lo primero que buscamos del candidato. Empiecen a desarrollar estas habilidades y les va a ir muy bien. Recuerden que parte del curso, al inicio hablábamos de esas habilidades, pueden revisarlas y todas se van a ir desarrollando a través de ciertos hábitos que puedan incorporar en sus vidas. Con esto termino la sesión de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Perdón si es que por ahí
tienen alguna pregunta, porque lo vamos a tener que cortar, pero ese es mi correo, escríbanme, yo contesto muy rápido, con mucho gusto voy a responderles. Mi correo es mx.briceñosilva@gmail.com, mi nombre es Ximena Briceño, yo soy docente de este curso, me especializo en temas de gestión de proyectos, gestión y dirección de recursos humanos, en habilidades blandas, en temas de planificación estratégica. Por favor, si tienen alguna duda, quieren algún tipo de asesoramiento, algún consejo, escríbanme y con mucho gusto los voy a apoyar. Nos vemos en la siguiente sesión.